se quedaron bien dormidos o quién sabe qué. Bueno, vamos a ver. Enero, mayo. Termodinámica. Vamos a continuar con el tema de termodinámica. Lo último que vimos, ¿quién me lo recuerda qué fue? La expansión lineal y la volumétrica. Correcto, vimos la expansión lineal y la expansión volumétrica, gracias. Eh, Tal vez, no recuerdo si se llegó a comentar, tal vez faltó decir que estas expansiones se dan porque al introducir calor o energía a la estructura molecular de algo, las moléculas tienden a vibrar, tienden a moverse más y tienden a separarse más, ¿sí? Y esto provoca que haya la expansión lineal o la expansión volumétrica debido a la temperatura. Creo que eso no lo comentamos, pero pues ahí está. Bien, entonces el último que vimos fue el del puente, si no me equivoco. También les comparto pantalla. Ok, esto fue lo último que vimos. Bien, vamos a hacer un último ejercicio. Ustedes van a hacer un último ejercicio para ya cerrar este tema de expansión térmica. El ejercicio dice, un operario hace un agujero de 1,35 centímetros de diámetro en una placa de acero a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Qué área transversal tendrá el agujero? Inciso A 25 grados centígrados. Inciso B, si la placa se calienta a 175 grados centígrados. Suponga que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro de este intervalo. Bien. Es a cero, ¿verdad? Vamos a copiar de una vez los coeficientes de expansión o el coeficiente de expansión térmica del acero. Bien, ahí está, cópienlo todos. 1,2 por 10 a la menos 5. Y ese es su alfa. Profe, esa presentación la va a subir hoy. Hoy no, hasta que terminemos el tema. Ah, ok, Sí, como lo hemos estado haciendo. vale. Bien, ya todos tienen coeficiente. Vamos a regresar aquí. Bien. A ver, ¿alguien antes de hacer cualquier número me puede explicar o comentar qué es lo que va a ocurrir en este ejercicio? ¿Cuál sería el planteamiento del ejercicio? Pues, a ver, vamos a calcular el volumen, ¿no? Que va a expandir al romper. Nadie habló de volumen ni de romper, pero a ver, replantéalo.
no, dice lineal. Cuando hagamos el agujero, el calor, bueno, ¿cuánto se va a expandir por el calor? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar cuando caliente la placa? Esta no me la contesten. Contéstensela ustedes y respondan el ejercicio con eso. Si hay un agujero, ¿qué va a pasar cuando se caliente la placa? ¿Se va a hacer más grande o más chico? No me lo contesten, es para que ustedes respondan y hagan el planteamiento y ahorita lo revisamos. Necesito que despierten, los veo muy dormidos de todos. Bueno, la mayoría. No vamos a generalizar, ¿verdad? A ver, Rodrigo Guerrero, ¿qué es lo que llevas hasta ahora? Rodrigo Guerrero. Profe, me dijo que fue al baño. ¿Cómo son las casualidades, verdad? Justo cuando les dejo un ejercicio. Y ya 10 minutos de empezada la clase. Bien. A ver, Carlos Yatas, ¿qué llevas hasta ahora? Estaba calculando el delta de L con los datos que me dan. Ok, ¿cómo lo estás calculando? ¿Qué planteaste del ejercicio? O sea, agarré la forma que es alfa, la longitud por el delta de tiempo de temperatura. Ok, ¿ese sería para el inciso A o para el inciso B? Inciso B. Ok, ¿alguien ya calculó el inciso A, que es el más directo y el más fácil? Jimena de la Mora, ¿ya calculaste el inciso A? No, profe, apenas lo estoy planteando. Ok. Alan Jasso, ¿tú ya planteaste el inciso A? Creo que sí, pero es pi por radio cuadrado. Correcto, así de facilito. Muy bien, entonces, según esto, a ver, ¿quién no le he preguntado? Javier Magallón, ¿cómo quedaría el inciso A? La respuesta del inciso A. Me dio 1.431 metros cuadrados. Centímetros cuadrados, pero ok, perfecto. Ah, ¿Alguien sí, no, más? no vi centímetros. Estamos trabajando en centímetros, muy bien. ¿Alguien le dio eso? ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio lo mismo, 1.430 y algo.
Muy bien. ¿A alguien no le dio el 1.400? 31. A mí me dio 17.9, no sé por qué. ¿Cuál fue tu radio? Pues la mitad de 1.35, que fue 0.67. ¿Algún error de dedo habrás tenido? Porque pues está bien tu radio y pues el pino es como que cambia mucho. Pi por ese radio al cuadrado. Ojo, el cuadrado solo afecta al radio. No sé si por ahí puede haber estado. Ok. Creo que es 1.43. Ujú, correcto. Ok, ya, sí. Gracias. De nada. Muy bien. Ok, hasta aquí el inciso A, está facilísimo. Literalmente es de primaria. Bien. Muy bien. Ahora el inciso B. ¿Cómo le están haciendo con el inciso B? La primera pregunta que les hice y que ahora sí me van a responder es, cuando yo caliente la placa que tiene un agujero, ¿ese agujero se va a hacer más grande o más chico? Más grande. Ok, ¿todos de acuerdo con Lenin o alguien dice que más chico? De acuerdo. Muy bien. Lo que va a ocurrir es que, aunque haya un hueco en la placa, no importa el tamaño de la placa, al calentarse, más calor, toda la placa se va a expandir. A la placa no se acuerda si tiene un hueco ahí o si no tiene un hueco, todo el material va a buscar expandirse. Bien. Por lo tanto, el hueco también se va a expandir. El agujero. Muy bien. Entonces es correcto, se va a expandir. Ahora, ¿cuánto se va a expandir? Cuando hablamos de expansión lineal, nos tendríamos que referir a una dimensión lineal. ¿Sí? No puedo usar esta fórmula para calcular cuánto crece su área, ¿sí? O su expansión de área. De hecho, nosotros no vimos expansión de área, vimos expansión lineal y expansión volumétrica. Entonces, ¿a quién le tengo que aplicar la expansión lineal? Al diámetro. Al diámetro, correcto. Entonces voy a calcular el inciso B. Primero voy a calcular el diámetro 2, digamos. Diámetro 2. ¿Cómo se calcula la expansión lineal? La expansión térmica lineal. Alfa Alfa. por LO o longitud inicial Correcto. En este caso vamos a poner diámetro inicial. Muy por bien. delta T. Por delta T. Ok. Que en nuestro caso sería 1.2 por 10 a la menos 5 por 1.35 centímetros por el cambio de temperatura. ¿Que cuánto va a ser ese cambio de temperatura? 175 menos 25. 150. Correctísimo. Muy bien. Entonces aquí lo que voy a calcular es cuál es el diámetro final después de la expansión. No es cierto, no es el diámetro final. ¿Qué es lo que voy a calcular aquí? El incremento del diámetro. El incremento del diámetro, correcto. Delta L. Ok. Delta D en este caso. Bien, que sería 150
por 1.35 por 1.2 por 10 a la menos 5. Son 0.00243. Bien. Y ahora debo calcular. ¿Dónde está mi lápiz? Ya lo ve. Debo calcular el diámetro 2 como el diámetro inicial más el cambio del diámetro. Bien. Y a mí me dio 1.436 o 4.365 centímetros cuadrados. Es muy poquito el cambio, porque para ser a cero, el cambio de temperatura es muy pequeño, pero además el agujero es muy pequeño. Y recuerden que el incremento es proporcional a la longitud inicial, ¿sí? Si yo tengo una varita de acero de 10 centímetros, pues va a crecer 0.001. Pero si yo tengo un puente de acero de 100 metros de largo, pues a lo mejor iba a crecer 10 centímetros. Bien. Eh, Ahora, otra cosa que les quería comentar y que ya les quede en su repertorio es que, ¿se acuerdan cuánto valía? Era beta, ¿verdad? El coeficiente, sí, beta. ¿Cuánto valía beta respecto de alfa? El triple. Beta es igual a 3 veces alfa, correcto. Bueno, el coeficiente de expansión de área, vamos a llamarle gamma. El gamma, ¿cuánto creen que sea respecto a alfa? El doble. El doble. Bien. Entonces, otra manera de resolver esto hubiera sido delta área es igual a 2 veces alfa por el área inicial por el cambio de temperatura. Calcúlenlo de esta otra manera a ver si da lo mismo. Por favor. Profe, yo tengo una duda, pero en la primera forma. Sí, dime. O sea que se supone que es lo que medí inicialmente, que era 1.35 más la diferencia que fue 0.00243, ¿no? Y por eso da 1.35 todo eso. Así Pero es. luego ya el resultado de abajo de 1.4365, ese ya no entendí por qué se dio. Igualito que en el anterior. Como ya tengo mi diámetro nuevo, calculo el área con ese diámetro, que es... Ah, ok. Que es el pi por radio al cuadrado. así es. Ah, ok, Por ok, diámetro al cuadrado entre 4. ok. ¿Ya lo calcularon de la otra manera? Porque a mí no me está dando. Sí, profe. A mí sí me da. Sí, sí les dio. Algo hablé. A O ver. sea, sumándole lo que salió con la primera área, sí da lo último. Ah, ya. Estaba agarrando otra vez el área 2 más el... Sí, ok. Sí, sí da. Muy bien. Bueno.
Muy bien, entonces esto es el tipo de problemas de expansión térmica. Ya vimos uno de área, de volumen, lineal. En realidad es muy sencillito. El problema más difícil, según yo, es el del vaso, ¿sí? El de cuánto se rebosa. Pues, para mí ese es el más complicado que pudiera haber aquí. Entonces, no sé cómo ven. ¿Alguna duda de este tema de expansión térmica? ¿No? Todo muy bien, como si fuera un sueño. Profe. Sí, dime. No, dale tú primero. Está bien, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué se le restó el 175 a 25? O sea, ¿por qué usamos 150 en vez del 175? Porque delta T, que es lo que estoy buscando, es la diferencia de temperatura. O sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Va. Gracias. No es la temperatura final. Sí, dime. ¿Cuánto tuvo que haber dado el resultado de 2 veces alfa por A0 por la diferencia de temperatura? .500 algo. .00500 algo así. No me dio eso. Vuélvelo a hacer. Rodrigo, quedó pendiente de tu pregunta. Ah, sí. Yo nada más quería saber por qué lo de beta es igual a 3 veces, o sea, todo eso. ¿Eso venía en el formulario que nos había dado? Esto lo comentamos de que el coeficiente beta siempre era 3 veces el de alfa. Por ejemplo, aquí les hacía el ejemplo de que el acero, su alfa es 1.2 por 10 a la menos 5 y su beta es 3.6 por 10 a la menos 5, que es el triple. El latón, su beta es 6. Por lo tanto, ¿cuánto esperaría que valga su alfa? 3. No, 2, perdón. Sí. 2, y aquí está. Ah, Aluminio es 2.4, 7.2. Entonces, es una relación que se da por la manera en que se calculan las áreas, digo, los volúmenes respecto a la lineal. No me quise meter mucho en la deducción, pero nada más fue como un dato cultural. Y entonces ok. ahora podemos ver que el coeficiente de expansión de área, que no es gamma, yo le puse gamma nada más para que tenga un nombre, es el doble, pero es por lo mismo. Ok, profe. Gracias. De nada. ¿Ya te dio el delta área, Aníbal? No. ¿Lo intentaste? Sí, siempre me sigue dando lo mismo, 0.00486. A ver, ¿qué datos estás utilizando? 2 por 1.2, o sea, 2 veces 1.2 por 10 a la menos 5 por 1.35 por 150. Es que no es 1.35. ¿Qué dice ahí? 2 veces alfa por Pura cero. el área inicial, que es el 1.431. Ok. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra duda del tema de expansión lineal, vamos a pasar a unos temas que se van a ir rapidísimo, creo yo, porque ya los vimos en laboratorio. Bien. Vamos a hablar de la cantidad de calor. Cuando se propicia un equilibrio térmico, existe un flujo de energía. ¿Qué es el equilibrio térmico? Sí lo saben, nada más no quieren participar. ¿Todos los elementos del sistema están a la misma temperatura? Cuando hay dos elementos, O sea, cuando todos los elementos de un sistema están a la misma temperatura. ok, es que cuando hay dos elementos o más a diferentes temperaturas en un sistema, tienden a llegar a la misma temperatura. Ok, y ese punto es el equilibrio térmico, correcto. La energía que se transfiere en este caso se llama calor. Ya habíamos hablado de que cada vez que escuchemos calor, lo vamos a relacionar con energía, no con temperatura. Joule observó que el aumento en la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado. Bien, y hay un recordatorio de que temperatura es diferente de calor.
Bien. ¿Qué significa directamente proporcional? Que mientras más calor yo ponga, mayor es el aumento de temperatura. Si yo pongo el doble de energía o el doble de calor, la temperatura va a aumentar el doble. Si yo pongo la mitad, va a aumentar la mitad. Bien. Podemos definir una unidad de medición, debió ser del calor, como caloría. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un grado de agua de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Me faltó ahí y eso sí es muy importante. Bien, esto igual ya les había platicado por qué es tan específico esto de cómo calcular una caloría. Y ahorita vamos a ver por qué hasta la temperatura me dicen. ¿Sí? Lo más común es utilizar kilocalorías en la vida cotidiana. ¿Dónde puedo encontrar estas kilocalorías? O sea, pues en la comida, ¿no? Correcto, O es lo más cuando haces ejercicio, pierdes energía. Ok, correcto. Generalmente nosotros nos referimos tal cual como calorías, por ejemplo, ¿no? Que la barrita Estila tiene 90 calorías. No es cierto, no tiene 90 calorías, tiene 90 kilocalorías. Sí, una caloría es una unidad muy pequeña, entonces por eso la tomamos como kilo. ¿Qué significa el kilo? ¿La K qué significa? 1000. 1000. Muy bien. Bien. Para el sistema que utiliza grados Fahrenheit, tenemos la unidad BTU. Igual esto ya les había preguntado. ¿Dónde he escuchado BTUs o dónde los he visto? Aire acondicionado. Los aires acondicionados. Significa British Thermic Unit y es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Bien, por eso los BTUs los relacionamos con de qué tamaño, o mejor dicho, el tamaño del cuarto que necesito enfriar, lo relaciono con cuántos BTUs necesito. Si yo pongo un aire acondicionado de 12,000 BTUs en un área grande, en una sala comedor, en una sala de conferencias o algo así, el aire va a batallar demasiado porque su capacidad térmica es muy poca. Bien, entonces la cantidad de calor la vamos a medir con calorías, perdón, con joules, y vamos a tener las calorías y los BTUs en los diferentes sistemas métricos. Bien, copien esta tablita, tómenle foto, captura, lo que necesiten, porque nos va a servir ahorita. Una caloría vale 4.186 joules. Una kilocaloría son 1000 calorías y por lo tanto son 4186 joules. Y un BTU son 252 calorías o 1055 joules. En lo que lo copia les voy platicando. Precisamente decían que las calorías las veo cuando, por ejemplo, en las pulseras inteligentes que registran el ejercicio, generalmente me dice cuántas calorías quemé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será que lo hacen? Pues resulta que calorías es una unidad de energía, ¿sí? Y la energía, como ya vimos, puede ser cinética, puede ser potencial. Entonces, lo que hace ese relojito, el algoritmo, es que generalmente o muchas veces te preguntan tu masa corporal, tu estatura, bla, 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 bla. Y con esos datos biomédicos o biométricos, se hace el cálculo de, ok, si caminó 800 pasos y esos 800 pasos en promedio son de 60 centímetros y la altura promedio a la que tiene que mover las piernas, todo eso ya es un algoritmo. Entonces, dependiendo de tu masa corporal, es cuánta energía necesitaste para mover tu cuerpo y te la da en calorías.
Entonces, las calorías de los alimentos no son nada más que gasolina y el ejercicio lo que hace es consumir gasolina. Bien, hasta en eso hay física. Puede ayudar mucho a comprender. No sé si alguien ha hecho aquí una dieta hipocalórica o se le ha ocurrido hacer la dieta keto, que se siente uno que se está muriendo poquito a poco. Es porque no tenemos energía de uso directo, entonces no hay de dónde trabajar. Bien, esta diapositiva es la mismita que vimos en laboratorio. Q es la cantidad de calor. Cuando está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal, o sea, muy pequeñito, se le llama delta Q o diferencial de Q. Observamos que la unidad de calor está referida al agua. ¿Por qué? Pues porque el agua es el elemento más común, porque es fácil de inferir si se llegara a necesitar, etc. Los cambios de temperatura son directamente proporcionales a la cantidad de calor, pero requerirá un factor de ajuste para diferentes materiales. Bien, ¿se acuerdan que dije, no, que si lo caliento el doble, si le pongo el doble de energía, la temperatura cambia el doble? Si le pongo la mitad de energía, la temperatura cambia la mitad. Sí, pero yo necesito saber de inicio cuánto cambia la temperatura para cada material dependiendo del calor. Bien, ya lo vimos en la práctica de laboratorio, que yo pongo mis materiales en la placa de calefacción y tardan diferentes tiempos en llegar a diferentes temperaturas. Ese es el factor de ajuste que necesito para diferentes materiales. Ese factor de ajuste, ya lo vimos, es el calor específico, ¿sí? Y la fórmula para calcular el calor requerido para cambiar la temperatura de una masa M es calor igual a masa por calor específico por el cambio de temperatura. Bien. Ok. Ahora sí, ¿por qué fue tan específico la descripción de la caloría al decirme que es la cantidad de energía que necesito para calentar 1 gramo de agua desde 14.5 grados centígrados hasta 15.5 grados centígrados? En vez de decirme de calentar el agua 1 gramo, 1 grado. Porque dependiendo de la temperatura a la que esté el agua, su calor específico varía, ¿sí? El calor específico del agua a 0 grados es 4215 por ahí. Pero el calor específico del agua a 40 grados es 4180. Y el calor específico del agua a 100 grados es 4200. Bien, entonces es diferente la energía que necesito para ir de 0 a 1, de 40 a 41, de 100 a 101. Bien, por eso la caloría es tan específica y es de 14.5 a 15.5. Ok, entonces vamos a ver las unidades que tiene el calor específico. El calor específico está en joules por cada kilogramo grado Kelvin. Estas dos unidades finales van abajo, ¿eh? O 1 caloría por cada gramo grado centígrado. O bien 1 BTU por cada libra grado Fahrenheit. ¿Qué significa esta unidad completita? ¿Cómo la entenderíamos? ¿Alguien me puede decir qué significa el joules entre kilogramo Kelvin? ¿No? Nadie. Bueno, lo que significa es que, en este caso es del agua. Si yo tengo 1 kilogramo de agua y lo quiero elevar 1 Kelvin, necesito 4190 joules. ¿Ok?
Por eso son 4190 joules por cada kilogramo Kelvin. De igual manera, si tengo 1 gramo y lo quiero elevar 1 grado centígrado, necesito 1 caloría. Bien, eso significan las unidades. Profe, ¿qué significa BTU? British Thermic Unit. ¿Y esa la vamos a usar o esa ya no? Sí, sí la vamos a usar. Cuando usemos Fahrenheit vamos a tener que usar BTUs. Aunque es lo mismo que lo de la caloría, ¿no? Sí, es lo mismito. Sí, en realidad no nos va a importar tanto eso de que 14.5 a 15.5. Solo es saber que es una unidad de energía. Y lo que sí tenemos que saber son sus igualdades, que son estas de aquí. Bien. Para el agua, como les dije, el calor específico va a variar. Pero para facilitarnos la vida, vamos a tomar un valor promedio, que es este de aquí de 4190. Una caloría o un BTU. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguros? Bueno, hay otra manera de calcularlo y eso se va más para lo que es química. Nos dice que en ocasiones puede ser útil describir la cantidad de sustancia en moles y masa molecular. ¿Se acuerdan de los moles, el número de Avogadro y todo esto? 6.02 por 10 a la 23, bla, bla, bla. Bueno, no nos vamos a meter tanto a eso, solo vamos a aprender o recordar que la masa la puedo calcular también como el número de moles por la masa de cada uno de esos moles. Sí, que depende del material, obviamente. Los moles de cada material pesan diferente. Bien, ¿qué es lo que nos dice la primera ecuación? Masa es igual a N por M mayúscula. M mayúscula siempre va a medir lo mismo para un mismo material y N es el que va a cambiar. Entonces, si yo sustituyo la masa M en la ecuación de calor, pues me queda que el calor es igual a N por M mayúscula por el calor específico por delta T. Simplemente es otra manera de expresarlo. ¿Cuándo lo voy a usar? Pues cuando el problema por alguna razón me hable de moles, me hable de masa molar. Bien. Despierten, despierten, despierten. Tengo al menos a 5 dormidos en la pantalla, más los que no tienen cámara, que yo estoy asumiendo que están dormidos. Bien. El calor específico depende de cada material, como les dije. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el aluminio, el calor específico en joules es 910. Fíjense la diferencia del calor específico del hielo y el del agua. ¿Qué es más fácil, derretir hielo o calentar agua? Bueno, no derretirlo, perdón. Cambiarle la temperatura al hielo o cambiarle la temperatura al agua. Hielo. Hielo, porque nada más necesito 2100 joules por cada kilogramo que le quiere elevar 1 grado Kelvin, mientras que para el agua necesito 4190. ¿Ya vieron que el agua es el que tiene el calor específico más alto? Por eso en la industria se utiliza muchas veces el agua como refrigerante. ¿Sí? O incluso en los autos el anticongelante es, digamos, agua mejorada en esas propiedades, pero la base es agua. Muy bien. Y ahí tenemos la masa molar de cada uno de esos elementos. Entonces, con esta tablita, pues ya podemos calcular cambios de temperatura.
Bien. Son las 7:56. Les voy a dar 5 minutos para que todos se paren, se laven sus caritas, se tomen un cafecito, lo que necesiten. Y a las 8:02 continuamos con la clase, ¿va? Porque sí, no sé qué está pasando hoy. ¿Qué serie se estrenó ayer o qué pasó? No creo que se hayan desvelado viendo Luis Nada, Miguel, profe, ¿verdad? nada. Bueno, No prendo mi cámara porque el sol está atrás de mí. Mire. Luis Miguel está atrás de ti. Ok, nos vemos entonces 8:02.
Listos. Listo, profe. Bien, bueno. Breve resumen. El equilibrio térmico es cuando en un sistema los cuerpos llegan a la misma temperatura, aunque no hayan estado así inicialmente. La energía se mide en calor, se llama calor. La temperatura no es lo mismo que calor. La caloría, el BTU y el Joule son energías o son unidades de energía. Aquí están las igualdades. Los cambios de temperatura son directamente proporcionales a la cantidad de calor, pero requerirá un factor de ajuste para diferentes materiales. Ese factor de ajuste se llama calor específico. Bien, el calor específico varía en el agua a diferentes temperaturas, pero vamos a tomar un valor promedio de 4190 joules por kilogramo Kelvin. Bien. Y además, para calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un material, va a ser con masa por calor específico por delta T. ¿Cuál va a ser el reto aquí? Bueno, y la de masa molar. El reto va a ser utilizar las mismas unidades. Bien, si yo estoy utilizando joules entre kilogramo Kelvin, tengo que utilizar la masa en kilogramos, la energía me va a dar en joules y el cambio de temperatura, ojo que el cambio de temperatura, ¿en qué unidad tiene que ser? Kelvin. ¿Solo Kelvin? Celsius también. También puede ser en Celsius. ¿Sí? Ya habíamos explicado que, a ver, vamos a ponerlo, creo que nunca lo escribí. Por ejemplo, si yo tengo temperatura inicial 30 grados centígrados, temperatura final 140 grados centígrados. ¿Cuánto es el delta T? 110. 90. Digo, no es 110. 110. 110 grados centígrados. Ok, si yo quisiera calcular ese mismo delta T, pero en grados Kelvin, que en realidad no son grados, ¿verdad? Son Kelvin nada más. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto es la temperatura inicial en Kelvin? Eso más 240, creo. No crean, ¿cuánto es? Sería eso más 273.15. Correcto, o sea, 303.15 Kelvin. ¿Y la temperatura final cuánto sería? $413.5. .15 Kelvin. Bien. ¿Y cuánto sería el delta T? Hagan en su calculadora delta T. 283.15. Me dio 110. No, son 110. 110. Sí, son 413.15 menos 300. Ah, sí, perdón. Ok, no pasa nada. Son 110 Kelvin. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin y la escala Celsius están, digamos que miden lo mismo las diferencias entre un grado y un grado, aunque estén desfasadas, ¿sí? Si yo dibujo, voy a borrar todo esto después, ¿eh? Nada más. Ups, qué feo, no importa. Si yo dibujo mi escala Celsius y mi escala Kelvin, pues donde está el 0 de Celsius está el 273.15 de Kelvin, pero donde está el 100 de Celsius
está el 373.15 de Kelvin. Y donde está el 200 de Celsius, ¿está quién? El 573.15. ¿Sí? Están a las mismas distancias. A diferencia de los famosísimos Fahrenheit, que donde está el 0 de Celsius, ¿quién está? Eh, 32.5. 32.5 o 32, no recuerdo. Según yo es 32. ¿32? 32, profe. Bien. ¿Y dónde está el 100 de Celsius? ¿Quién está? ¿212? 212. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Porque físicamente es la misma sensación térmica, digamos. 32 Fahrenheit que 0 y 212 Fahrenheit que 100. Pero numéricamente, ¿qué diferencia hay acá? Uy. Hay 180. Pero además, en 200 centígrados, ¿cuántos Fahrenheit hay? $392. ¿Y qué diferencia hay entre 392 y 212? 180. 180. Ok. Entonces, no puedo asumir el mismo coeficiente para Kelvin que para Fahrenheit, pero sí puedo asumir el mismo coeficiente para Kelvin que para Celsius o centígrados. Bien. Entonces, cuando tenga grados Fahrenheit, sí los tengo que convertir o tengo que encontrar el calor específico en Fahrenheit, no pasa nada. Pero Celsius y Kelvin sí se pueden cambiar indiscriminadamente. Voy a borrar todo este show que está bien feo. La verdad es que, bueno, espero que nadie aquí sea un apasionado del sistema inglés, pero son tan difíciles de entender el porqué de sus unidades. Por ejemplo, un cambio de 10 grados en temperatura, para nosotros es un montón, ¿no? Pero para ellos, pues ya vimos que es la mitad. Sí, para nosotros sería como pasar de 30 a 40 grados centígrados. Para ellos sería como pasar de 30 a 35 grados centígrados, que no es tanto. Bien, bueno, pues ahora sí, a lo que sirve. Padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos tuvo una fiebre de 39 grados centígrados, o sea, 102.2 Fahrenheit, en vez de la temperatura normal de 37 grados centígrados, o 98.6 Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura a esa cantidad? Ok, antes de empezar el problema, aquí está una explicación física de por qué cuando estamos enfermos y tenemos fiebre, para empezar necesitamos tomar agua, mucha agua, y además nos sentimos débiles.
¿sí? Nuestro cuerpo está utilizando energía en generar ese aumento de temperatura que, pues, hasta donde entiendo, digo, no soy médico ni nada, hasta donde entiendo es para llevar a los cuerpos extraños a una posición incómoda y poder deshacerse de ellos, ¿no? Bien. Ok, entonces aquí el problema está muy simplificado, me está dando la masa, me está dando la temperatura final y la temperatura inicial, y me está diciendo que asuma o que suponga que el cuerpo humano es agua en su mayoría, que sí lo es, pero aquí prácticamente, ¿qué es lo que voy a asumir? Que el cuerpo humano es 100% agua. Entonces, ¿cuál es el calor específico del cuerpo humano? 4.000 y tanto. Ok, 4.190 joules entre kilogramo por Kelvin. Kelvin. Muy bien. ¿Cuál sería la masa en este problema? 80. Los 80. Muy bien. Y vamos a poner temperatura inicial, 37 centígrados. Y temperatura final, 39. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser delta T? 2. Y ya acabamos de decir que no importa si son centígrados o Kelvin, es igual. Mientras no sean Fahrenheit, no pasa nada. Bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para calcular cuánto calor se requirió para elevar su temperatura a esa cantidad? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? O tiramos nombres. Sería o sea, la masa por... Masa por la diferencia de temperatura. Masa, la diferencia de temperatura. ¿Así nada más? Sí. O sea que es el mismo calor que necesito para elevar 80 kilos de un cuerpo humano, que 80 kilos de acero, que 80 kilos de agua, que 80 kilos de... Ah, no, por el calor específico, ¿no? Correcto. Ajá, por 4.190. Ok, necesito el calor específico, que es el que me va a decir para cada material cuánto calor. Y solo es eso, 80 kilogramos por 4.190 joules entre kilogramo por Kelvin por 2 grados. Vamos a poner 2 Kelvin, ¿va? Solo para que se cancele unidad con unidad, unidad con unidad. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto calor necesito? 670.400 joules. 670.400. Ok. Vámonos a llevarlo. Esta respuesta ya es correcta porque pues, no me pide nada más. Vamos a llevarlo a un plano más entendible. ¿Cuántas calorías consumió mi cuerpo para para hacer este cambio de temperatura? ¿Va? Calcúlenlo ustedes. ¿Cuántas calorías? ¿Se acuerdan que les dije que copien la tablita? Si la copiaron, qué bueno. Si no, ahorita regresamos para allá. Serían 160.22. 160 calorías. Ajá. Ah, no. Kilocalorías. Kilocalorías. ¿Ok? Serían 160.000. Ahí me dio 152. Ajá. .89. Calorías. Sí, eso me dio. O 160.15 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, solo para llevar la temperatura del cuerpo humano de 37 a 39,
ya nuestro cuerpo se consumió como 2 barritas energéticas, ¿va? O como media Oreo. Obviamente esto es solo llevarlo a la temperatura, luego habrá que ver cuánta energía por mantenerlo, ¿verdad? Eso es otro tema. Bien, ¿alguna duda de este primer ejercicio? No, profe. ¿Todo bien? No sé qué opinen ustedes, pero para mí, a mí lo que me gusta de estos temas de termodinámica y mecánica de fluidos es que es muy visual. O sea, sí puedo imaginarme todas las situaciones, a diferencia de cuando trabajábamos con vectores y cosas así, pero pues aquí sí se puede. Bien, vamos a terminar la clase de hoy con este segundo ejercicio. Dice, se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 miligramos de silicio. Ojo con las unidades. La corriente que se pasa por él agrega energía a razón de 7.4 miliwatts, es decir, 7.4 por 10 a la menos 3 joules por segundo. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura? El calor específico del silicio es 705 joules por kilogramo Kelvin. Esto es más real de lo que creen, no es tan inventado. O sea, los componentes electrónicos en su mayoría son de silicio, o gran parte de ellos son de silicio. Y pues muchas veces los elementos no tienen un sistema de ventilación tal cual. Por ejemplo, los celulares, muy poquitos tienen un sistema de refrigeración, puede ser a base de agua. Las computadoras sí, casi segurísimo, todas tienen que tener su ventilador. Las que no tienen ventilador son las que son muy básicas. Y no sé si alguien ha tenido una computadora de esas en sus manos. Yo tenía, por ahí debe haber una Surface, una Windows Surface. La Windows Surface prácticamente es una tableta, ¿sí? Es como si fuera un iPad. Es muy delgadita, pero traía un procesador i5, que es pues, bastante bueno, bastante poderoso. Pero el problema es que al ser poderoso se calienta. Entonces, la forma en que trabaja esa computadora es que toda su carcasa es de aluminio y manganeso, ¿ok? Que son materiales que disipan muy bien el calor. Ese es su sistema de ventilación, disipar el calor, pero la sensación del usuario es que se está calentando mucho. Bien. Bueno, dato cultural. Ahora sí, vamos a ver. Se está diseñando el elemento de circuito electrónico hecho de 23 miligramos de silicio. La corriente que pasa por él agrega energía de razón de 7.4 por 10 a la menos 3 joules entre segundos. Si el diseño no contempla la eliminación de calor, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura? El calor específico del silicio es de 705. Muy bien. Muy bien. Aquí hay dos caminos. Uno es que yo evalúe qué es lo que ocurre en cada segundo, ¿sí? Ese joules por segundo, si yo le quito el segundo, quiere decir que estoy estudiando un segundo nada más. La otra opción es que yo deje la unidad así como está en joules por segundo y entonces mi respuesta me va a dar automáticamente en Kelvin. Bien. Cualquiera de los dos caminos son correctos. Ustedes decidan cuál seguir. Aquí sí es para que se entretengan ustedes.
¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien tiene alguna respuesta o lo está planteado de alguna manera? Profe, la masa serían los 23 gramos, ¿verdad? Y si los convierto a kilogramos, serían 0.00023 kilogramos. No sé cuántos ceros le pusiste, pero son 6 4. lugares a la izquierda. Ok, correcto. Ujú. Y pues el calor serían los 705 joules. El calor específico. ¿Calor específico? Sí. Ajá. Ok. Pero la temperatura, eso es lo que me falta. Es lo que vas a despejar, ¿no? Es correcto. En este caso vamos a despejar completito el delta T. Sí, porque lo que me interesa saber es qué tanto aumenta su temperatura. No me interesa saber la temperatura final, porque ni siquiera tengo la inicial. Me interesa saber el cambio. Delta T va a ser igual a Q entre la masa por el calor específico. Bien. En este caso, Q está expresado en 7.4 por 10 a la menos 3, pero está en joules por segundo. La masa, yo sé que es 0.00023 o 23 por 10 a la menos 6. Y el calor específico son 705. Bueno, la masa está en kilogramos. 705 joules entre kilogramo Kelvin. Si me voy a mis unidades, kilogramo se cancela con kilogramo. Joules se cancela con joules. Y como Kelvin está en el denominador del denominador, Kelvin pasa arriba. Entonces mi delta T va a estar en kelvins entre segundo. El segundo no se fue con nadie. Ahí sigue. ¿Ok? Y entonces ahora sí puedo hacer mi división de 7.4 entre 23 por 10 a la menos 3. Ustedes hagan su propia operación. Yo estoy en mi ritmo. ¿Ok? Entonces, a mí me está dando un delta T de 0.405 Kelvin por segundo. Bien. Ese componente va a aumentar su temperatura 0.4 grados, ya sea Kelvin o centígrados, cada segundo. Bien, por eso son tan importantes las unidades. Las unidades me dicen mucho de lo que estoy haciendo. Como les dije, la otra opción era decir, ok, si le estoy poniendo 7.4 miliwatts o 7.4 joules por segundo, pues voy a evaluar solo un segundo. Lo multiplico por el tiempo, que es un segundo, y me queda en joules. Y mi respuesta hubiera sido 0.405 Kelvin. Solo tengo que tener en cuenta que eso va a ser cada segundo. Muy bien. Bueno, no les quiero quitar más tiempo de sus otras clases. Ya estamos en la recta final. Ya ánimo. Los veo muy desanimados. Si hay algo que se pueda hacer para animar, me dicen. Pensando si hacemos algún Kahoot. Ahí lo voy a checar. Profe, solo tengo una última duda. Sí. Pero es que a mí me salió 0.456
Ah, igual a mí. Sí. No sé por qué puse eso. Sí, igual me dio eso. Ah, ok. Sí, discúlpenme ahí. Es 456. Ahí luego lo cambio. Sí, es punto 456 Kelvin por segundo. Ok. Bien. Muy bien, jóvenes. Pues nos vemos el jueves. Prepárense con tiempo para poder prender sus camaritas. No sé si tienen que limpiar su cuarto o despertar más o yo qué sé, pero de verdad es muy feo darle clase a cuadritos grises. ¿Sale? Está Y otra limpio cosa. mi cuarto, profe, pero me pega toda la luz. Bueno, algo debe haber que se pueda hacer, ingeniero. El lunes voy a dar una conferencia para el Tecnológico de Valladolid. Según yo, va a ser abierta por Facebook, entonces ahí les paso el link por si alguien quiere entrar. Apenas lo tenga. ¿Sale? Profe, el parcial es el 6, ¿verdad? Por quinta vez, sí. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Bye, profe, buen día. Gracias, profe. Bye, profe, gracias. Gracias, profe.